Capítulo 1, Parte 1. Mes 9, día 2, 11:30. El hombre encendió la linterna que cuelga de su cintura. El aceite especial dio lugar a una llama verde que tiñe los alrededores con un tono horrible. Él salió, sintiendo la filtración de calor en su cuerpo. Aunque el hombre tenía una expresión amarga, no tenía más opción que aceptarlo. Incluso cuando el sol no estaba en este momento del día, en todas partes en el reino era húmedo y caluroso. Dicho esto, se suponía que lo peor ya había pasado y los futuros días serían más frescos. Sin embargo, ni la más mínima señal de esto podría encontrarse en cualquier lugar. Hey hombre, esta noche es un infierno, en serio. Dicen que está un poco más fresco hacia el norte, cerca de la costa. Su compañero, dijo en respuesta a su gruñido. Si llueve, entonces este calor podría aliviarse un poco. Miró hacia el cielo mientras hablaba, pero solo vio los cielos despejados sin rastro e incluso una sola nube a la vista. Las estrellas que brillaban por encima eran la visión familiar del cielo nocturno. ¿En serio? Me gustaría que se formara una buena tormenta. Bueno, vamos a trabajar. Los dos hombres tenían un aire sobre ellos que hacía difícil llamarlos aldeanos ordinarios. Primero era su equipo. Una larga espada en su cintura y una armadura de cuero, su equipo era demasiado excesivo para una milicia del pueblo. No solo eso, su rostro y su cuerpo no pertenecían a los que trabajaban los campos. Más bien, desprendía el aura peligrosa de personas expertas en la violencia. Los dos hombres entraron en la aldea sin intercambiar una sola palabra. Silencio bajo la oscuridad, los únicos sonidos que se oían en el pueblo eran sus pasos. Un verdadero pueblo fantasma. Con grandes pasos, los dos hombres caminaban tranquilamente por esa atmósfera espeluznante. Su compostura era la prueba de que se trataba de rutina. El pueblo que estos hombres estaban atravesando estaba rodeada de altos muros y hasta con una mirada superficial, uno podía ver 6 torres de vigilancia. Era difícil encontrar este tipo de fortificaciones fuertes incluso entre los pueblos fronterizos donde los monstruos eran más propensos a aparecer. En lugar de llamarlo un pueblo, era más preciso describirlo como una base militar. Aunque dicho esto, un tercero podría verlo simplemente como otro pueblo con fuertes medidas de seguridad. Sin embargo, la escena que seguiría haría surcar sus cejas. Una peculiar visión sin duda alguna. Normalmente, una pared abarcaría los edificios de viviendas o bodegas de almacenamiento, mientras que los campos se extendían afuera. Arar los campos dentro de las paredes requeriría una increíble cantidad de trabajo con el fin de rodear toda la vasta tierra de cultivo. Sin embargo, este pueblo había rodeado la hierba verde balanceándose en el viento y la resguarda como si fuese oro. El hombre que caminaba en esa ciudad céntrica sintió los ojos de alguien sobre él desde una de las torres de vigilancia. En realidad, debería ser su camarada equipado con un arco. Si algo llegara a suceder, podría recibir ayuda agitando la linterna por encima de la cabeza. Teniendo en cuenta la habilidad de su compañero con el arco, estaba pasando el rango de su fuego de cobertura. Aunque el hecho de tocar la campana para despertar a los demás era todo lo que necesitaba para sentirse seguro. Pero si él utilizaba accidentalmente la señal, sería gravemente castigado por sus camaradas que estaban profundamente dormidos. A pesar de esto, el hombre estaba listo para sacudir la lámpara tan pronto como sintiera la más mínima sospecha. Después de todo, él no quería perder su vida. Con eso dicho, era dudoso que se plantearía una situación así. Había repetido este mismo trabajo durante el último par de meses y seguirá haciéndolo. Como rodeó exactamente a mitad de camino a través de su ruta de patrulla, algo parecido a una serpiente golpeó la boca del hombre. No, no era una serpiente. Lo que se había aferrado a la boca del hombre y no se movía era como el tentáculo de un pulpo. Su barbilla se vio forzado hacia arriba y seguido por un dolor punzante en el cuello expuesto. Todo en menos de un segundo. Un ruido de absorber manaba de su cuello. Fue el último sonido que el hombre escucharía en su vida. La mano que estaba en la boca del hombre liberó su agarre. Su espalda, apoyada con su ser para que el cuerpo no se cayera. Después de confirmar que la hoja había absorbido la sangre, el arma mágica, espada vampiro, fue sacada. El que abraza al hombre detrás era una figura cubierta de tono traje negro. Aparte de los ojos, la cara entera estaba oculta y todo el cuerpo estaba cubierto de ropa negra. El tejido en sí estaba hecho de tela, pero los guantes y los protectores en el brazo y las piernas aumentaban su defensa. Lo mismo para el pecho, que estaba cubierto con una placa de metal, pero la curvatura femenina era fácil de ver y fácilmente reconocible. Del mismo modo, detrás del otro hombre había una figura que llevaba el mismo traje. Este lado también tenía una placa de metal que cubre el pecho levantado. Los ojos se volvieron hacia el otro lado y asintió con la cabeza una vez. Después de haber confirmado que el asesinato fue un éxito, comprobó lo que la rodeaba. No había ninguna señal de que la hayan detectado,
Un notorio alivio inundó una esquina de su mente, incluso con la luz de la linterna, que se pegaba tan perfectamente cerca de los cuerpos, era difícil notar la diferencia desde la torre de vigilancia. El único motivo de preocupación fue el instante en que atacó a corta distancia a cubierta mientras se movía entre las sombras, Dark Crossing. Pero incluso esa preocupación había terminado, con la daga enrojecida por beber la sangre que sigue alojada en el interior, apuntalando el cuerpo que estaba a punto de colapsar. Para las personas en la torre de vigilancia, se vería como si el hombre patrullando se hubiese detenido un poco. Luego fue necesario avanzar inmediatamente a la siguiente fase. Sin embargo, ese no era su papel. La mujer sintió una sensación en sus manos, la sensación del cuerpo sin vida del hombre en crecimiento rígido, como si el interior estuviese apoyado por un pilar. Intentando confirmar que no se equivocaba, en el momento siguiente, el cuerpo del hombre se sacudió, incluso cuando el cadáver se movió, no había ni siquiera una pizca de sorpresa. Todo iba según lo planeado, la mujer soltó las manos y, al mismo tiempo, lanzó una habilidad. Una de las habilidades que aprendió de su clase ninja, ocultar sombra. Mientras existiese una sombra, podría fundirse completamente en ella y hacer que la detección sea imposible para el ojo desnudo. Dejando atrás los dos cuerpos ahora estaban completamente ocultos en la sombra, los hombres comenzaron a caminar hacia adelante como si acabaran de ser liberados de las cadenas. Volvían a continuar su ruta de patrulla. Era como si hubieran recordado su tarea original. Pero la velocidad de su marcha era torpe y pesada. Incluso si su herida no estuviese abierta, la sangre fresca no se filtraba desde la barra en sus cuellos, porque toda su sangre había sido drenada. Solo había una razón por la que todavía podían moverse. Se habían convertido en zombies y ahora estaban siguiendo las órdenes de su creador. No fueron las mujeres quienes los convirtieron. En cuanto a quién fue, las únicas personas presentes aquí eran los dos hombres. Incluso si alguien fuera a ver más allá de su capacidad de ocultamiento, todavía habría 4 personas. Sin embargo, hubo una quinta. Esa quinta persona no vista era el responsable de los zombies. Esta persona era invisible incluso para las mujeres. Pero su ninjutsu permitía a las dos detectar presencias ocultas mediante el uso de magia o habilidades. Es la capacidad de reaccionar a la que esté ante ellas. Los preparativos están completos aquí. Perfecto. Las voces sonaron y una pequeña voz pronto respondió en respuesta. Ya veo. Voy a pasar a la siguiente ubicación. Tengo que capturar al que tiene la máxima autoridad aquí. Esta fue también una voz femenina. Pero esta tenía un tono alto a la que le faltaba madurez y exudaba la sensación de una niña. Entonces nuestro lado iniciará el ataque. ¿Qué pasa con las otras dos? No me digas que están jugando en algún lugar. De ninguna manera. Están escondidas afuera, cerca de la aldea. El plan es que ellas acudan a la parte delantera o trasera, si hay una emergencia. Bien, entonces. Me moveré a nuestra máxima prioridad. Ustedes dos sigan el plan también. Su compañera invisible, incluso si es solo su presencia, se elevó en el aire. Ella se movía a través del aire mediante vuelo. La presencia que crecía cada vez más a lo lejos pronto desapareció hacia el edificio que se conoce como la máxima prioridad. Fue uno de los pocos edificios que existían en el pueblo, así como un lugar clave que necesitaba ser asegurado en primer lugar. Normalmente, ellas querrían dar prioridad a un edificio diferente. Pero la razón por la que le dieron prioridad en particular era a causa de la magia, mensaje. Hay muchos que eluden esta magia, que se califica de poco fiable. Al mismo tiempo, hay quienes son indiferentes y la utilizan independientemente. El imperio que está por delante del reino cuando se trata de mejorar la implementación de hechizos mágicos, quiere la información tan pronto como sea posible, así como el enemigo que gobierna este pueblo. Como tal, era necesario asegurar primero el agente de enlace situado en ese edificio. Ahora que su compañera se dirigió allí, ellas también tenían que estar al acecho en su ubicación asignada. Todo el mundo tenía que sincronizarse y terminar su asalto mientras aún estaban sin ser detectadas. Los dos ninjas exhalaron y corrieron hacia adelante, moviéndose de un lado a otro en la oscuridad, serían invisibles para una persona común. Incluso, si ellas usaban sus objetos mágicos, los aventureros comunes no podrían detectarlas. En otras palabras, no había nadie en el pueblo que podía ver a las dos mujeres con los ojos. Su compañera que corría a su lado movió hábilmente sus dedos. Aunque parecía que ella estaba retorciendo sus dedos, su compañera entendió el significado. Es una suerte que no tengan ningún perro. Ella respondió, acuerdo, con los dedos. Era un lenguaje de signos utilizado por los asesinos. En su nivel de experiencia, podían comunicarse más rápido de lo que podían hablar. Aunque se lo habían enseñado a sus otras compañeras, lamentablemente, lo mejor que podían gestionar eran simples frases o comandos.
Por otro lado, tanto la velocidad y el vocabulario de su habilidad estaban en un nivel en el que podían tener conversaciones diarias y con frecuencia lo utilizaban para tener charlas secretas con otros. Yo sé lo que quieres decir. Se hace esto más fácil, ya que no se sentirán atraídos por el olor de la sangre. Si el enemigo tenía perros, entonces esto no habría sido tan fácil. Aunque habían preparado formas de incapacitarlos, nada más las alegro que evitar trabajo innecesario. Tan pronto como ella respondió, los dedos de su camarada se movieron rápidamente. Entonces voy a dirigirme a mi edificio de destino. Tan pronto como ella respondió afirmativamente, su compañera que había estado corriendo junto a ella se separó. Ahora sola, mira los campos con su visión periférica, mientras corre a gran velocidad. Lo que se cultiva no era un grano como la cebada o verduras. Era la planta de materia prima para la droga ilegal de mayor prevalencia en el reino, polvo negro. Rodeado de estos altos muros, los campos en la aldea estaban plantados con la misma planta. Era la prueba de que este pueblo era una de las bases para el crecimiento de estos fármacos. Polvo negro, también llamado polvo laira, es una droga en forma de polvo oscuro que se mezcla y se toma con agua. Era fácil de producir en masa y por lo tanto se vende a bajo precio. Gracias a su efecto veloz, era la droga más famosa en el reino. No solo eso, eran muchos los que creían que la droga no era adictiva y que no tenía efectos secundarios, haciendo que se extendiese por todas partes. Recordó la información falsa y resopló una carcajada. Un medicamento como eso no existe en ninguna parte. Puedo abandonarlo cuando quiera. Debe haber un límite a tal ingenuidad. Los resultados de las pruebas de los fluidos de un adicto al polvo negro habían demostrado que el cerebro del usuario había encogido hasta aproximadamente el 80% del tamaño medio del cerebro. Hecho de una planta que originalmente creció en la naturaleza, el polvo negro es una droga poderosa. Es una maravilla cómo las personas pueden creer que una planta tan venenosa no fuese adictiva. La razón de que el polvo negro circule por la ciudad como un anestésico se debe a que las plantas cultivadas para este propósito eran menos potentes. Sin embargo, la droga tenía un poderoso adictivo y tomaba un largo tiempo para que salga por completo del sistema del usuario. Como resultado, a menudo sería el caso de que el adicto toma la droga de nuevo antes de que tenga la oportunidad de salir del cuerpo. Si los clérigos no usan la magia para desintoxicar, el consumidor eventualmente llegaría a una etapa de adicción donde va a ser casi imposible dejar de fumar por completo por su propia voluntad. La parte problemática de la droga aterradora era que tenía los síntomas de abstinencia débiles. Incluso si un adicto experimenta un mal viaje, no van a reaccionar violentamente o causar daño a su entorno. Por eso los especialistas del reino no entendían realmente sus peligros y renunciaron al polvo negro. En cambio, optaron por centrar sus esfuerzos en la exposición de otras drogas. No es de extrañar que el imperio sospeche que el reino puede estar secretamente ayudando en su producción. Durante sus días como asesina, había usado drogas si la situación lo requería. Y debido a que su organización había cultivado plantas similares, ella no tenía ningún rencor al respecto. Incluso los medicamentos pueden ser muy eficaces si se usan con precaución. No eran demasiado diferentes de una planta medicinal con efectos secundarios peligrosos, por así decirlo. Sin embargo, se trataba de una petición y sus opiniones personales no eran un problema. Solo eso, las solicitudes que no se hacen a través del gremio aventurero son peligrosas. Ella frunció el ceño bajo la máscara. El cliente esta vez era un amigo del jefe de equipo. A pesar de la recompensa adecuada, la aceptación de una solicitud que no pasa por el gremio podría tener repercusiones problemáticas en el futuro. Incluso si se tratara de uno de los dos únicos equipos aventureros de clase Adamantium en el reino. Eran 3 ahora. Ahora que lo mencionaba, recordó oír que un nuevo equipo de clase Adamantium fue formado. Mientras tenía esos pensamientos, la mujer llegó cerca del edificio de la misión con el nombre en código número 2. Su función era recoger todos los reportes de información en este edificio. Después, ella iría a prenderle fuego al campo. Si bien es cierto que el humo al quemar las plantas es venenoso, era una tarea necesaria para completar la misión. Dependiendo del viento, incluso puede acabar afectando a los habitantes del pueblo. Pero no era momento de preparar una evacuación, era un sacrificio necesario. Después de haberse convencido a sí misma, ella dejó a un lado la seguridad de los habitantes del pueblo. Criada como una asesina, la pérdida de la vida humana casi nunca le afectó emocionalmente. Ella ni siquiera se inmutó, especialmente si eran extranjeros. Solo le gustaba la expresión de la líder cuando había víctimas. Pero desde que este plan tenía la aprobación de la líder, ella no sentía incluso una pizca de ganas de ir a salvarlos. Habiendo usado magia de teletransporte, tan pronto como el ataque hubiese terminado tendrían que trasladarse a otro pueblo y repetir el trabajo. Su cabeza estaba llena con nada más que pensamientos sobre el plan.
Este no fue el único pueblo donde se cultivaba el ingrediente para el medicamento. De acuerdo con sus investigaciones, había 12 plantaciones a gran escala en el reino. Lo más probable es que hubiese más lugares que aún no han encontrado. De lo contrario, no había manera de explicar la cantidad de la droga que se ha extendido a lo largo de las tierras del reino. Las malas hierbas tienen que ser retiradas tan pronto como broten. Incluso si una gran parte de la tierra se hace estéril, es la única manera. Si encontraban algo así como órdenes escritas en este pueblo, entonces eso sería un golpe de suerte. Lamentablemente, nunca fue tan fácil. Solo podían esperar que el encargado de este pueblo supiese algo. La líder estaría feliz si podemos conseguir incluso una pequeña pieza de información de la organización. El poderoso sindicato que cultiva la droga fue nombrado Ocho Dedos. El nombre de los Ocho Dedos provenía del dios del robo, subordinado del dios de la tierra. Ellos fueron el grupo que controlaba los bajos fondos del reino. La organización criminal estaba dividida en 8 categorías: la trata de esclavos, asesinatos, contrabando, hurto, tráfico de drogas, seguridad, banca, y juegos de azar. Su alcance se extendió a todos los grupos criminales en el reino y el gran tamaño de la organización significaba que estaban envueltos en el misterio. Por otro lado, lo que era fácil de ver era el grado de influencia que ejercían en el reino. El pueblo que se extendía ante ella era prueba de ello. Cultivan plantas ilegales a plena vista. Eso por sí solo era suficiente para implicar a los nobles de la tierra como cómplices. Pero esas acusaciones no darían lugar a una condena. Sería una historia diferente si la familia real o alguien de la autoridad judicial fueran a investigar el asunto. Pero aún así, sería difícil llegar a un veredicto de culpabilidad cuando se trataba de la aristocracia feudal. Los nobles de esta tierra afirmarán que no sabían que la planta podría ser utilizada como un ingrediente de las drogas. Incluso pueden acusar a los aldeanos de actuar por su propia voluntad con el fin de traspasar la culpa. Una denuncia pública era ineficaz y tratar de frenar a la fuerza la circulación de la droga era casi imposible con la organización sobornando a los nobles con influencia sobre los canales de distribución. Por eso la única opción era la violencia, la quema de los campos como un último recurso. En honor a la verdad, creía que incluso si ella quemaba las drogas aquí, no tendría importancia en sus operaciones. Con sus dedos, incluso en la política, era una organización demasiado poderosa, una lucha contra el tiempo. Si no hacemos un ataque decisivo, algún día, incluso esto será inútil. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.